Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Vivo en México. Desde hace aproximadamente 2 años y medio he estado invitando a muchas personas a consagrarse al Inmaculado Corazón de María por medio de WhatsApp. De alguna manera, muchas personas me consideran como muy consentido por la Virgen, porque pues he recibido muchos regalos de ella. Prontamente, si Dios quiere, estaré visitando España y de ahí a Medjugorje, tierra de María. Yo vivo en una ciudad que se llama Pachuca Hidalgo y tenemos aquí a la Virgen de Guadalupe muy cerca. Aproximadamente 1 hora es lo que tardo desde la puerta de mi casa a la casa de ella. Continuamente la he estado visitando durante estos 2 últimos años, en que le dije sí a Dios por medio de ella al consagrarme al Inmaculado Corazón. Me han pedido que grabe un testimonio para este programa de YouTube, por lo cual pues me siento comprometido, ya que había prometido hacerlo, pero no había tenido tiempo ni la disposición. Porque bueno, pues está uno siempre haciendo otras cosas. Mira, yo vengo de una familia de 4, papá, mamá y un hermano. Desde pequeño pues siempre me atrajo las cosas de Dios. Me formé en un colegio católico acá en mi ciudad. Hice la primera comunión a los 6 años. Pero mi vida fue y ha sido siempre muy cambiante. Nunca he estado igual. Nunca he tenido una continuidad en la fe. Sin embargo, yo recuerdo que de pequeño, a los 11, 12 años, en la colonia, fraccionamiento acá donde yo vivía, mis vecinos organizaban procesiones todos los días durante cierta época del año para rezar el rosario de casa en casa. Salíamos con la imagen de la Virgen cantando, recorriendo las calles del barrio, y a determinada hora nos juntábamos muchas personas a rezar el rosario. La mayoría eran señoras, algunos niños, entre ellos yo. Me acuerdo que siempre al final de cada rosario se daban galletas y café. Y se ponía la gente a platicar. Y la verdad es que yo nunca me esperaba el café y las galletas. Para mí siempre fue algo muy serio el rosario. Entonces yo no me esperaba. Poco después, bueno, pues dejé de ir al rosario. No era sido a misa. A los 16 años me acudí por invitación de una señora a un templo mormón. Era agradable para mí estar ahí porque pues me recibieron muy bien. Me trataron con mucho cariño, afecto. Y me acuerdo que yo ahí me puse a leer un día vez su libro de ellos y cambié todas las palabras de la lectura mientras yo iba hablando. Como si estuviera yo traduciendo un libro de inglés. Todo el mundo se me volvió a ver sorprendido y el pastor de ahí decía, ay, es que, ¿qué edad tienes? 16. O sea, tú puedes ser un gran pastor, y eso también era emocionante. Le conté a mis papás. Mi mamá se molestó y me dijo, ¿por qué no aprendes primero tu fe católica? Y comprendí que tenía razón. Al día siguiente me enteré de un retiro que iba a haber carismático,
de renovación en el Espíritu Santo se llamaba, y la verdad es que yo nunca había habido o escuchado, perdón, hablar así, como me hablaron ese día. Sentía que Dios me hablaba cuando me decía que me amaba, y para mí me cambió mucho. Fue llenarme de emociones positivas. Pero era solo eso. Estuve un tiempo ahí en la iglesia, me repartí en varios grupos, pero mi vida no cambiaba. Yo seguía siendo el mismo, joven, impetuoso, con deseos del mundo. Y dejé la iglesia a los 20 años, más o menos, 21. Cuando desaparece el párroco del lugar, el grupo en el que estaba yo, porque pues éramos jóvenes muy inquietos, pero no estábamos en lo que debíamos de estar. Yo creo que el sacerdote comprendió eso y por eso dio de baja el grupo. Pasó el tiempo, me casé, tuve hijos. Durante ciertos años me volví alcohólico porque no sabía vivir la vida. Y estaba yo en esos tiempos, pues muy confundido. Entonces llegó un día de hace algunos años, 2011, 2012, me acuerdo que estaba de moda esto de los mayas, de que era posible que se acabara el mundo. Y pues yo me ponía a leer o a ver también programas que hablaban de ese tema, y recuerdo muy bien que pues me atraía mucho. Y como me atraía mucho, pues aprendí mucho sobre esos temas. Y yo me hacía la idea de si Dios viniera, si Jesús regresara, ¿de qué me serviría todo eso? Si yo era una persona que estaba viviendo una vida disoluta, con mujeres, con alcohol, buscando el éxito en el mundo, el dinero. No tenía compromisos. Recuerdo muy bien algo que pasó en esas épocas, y fue que comprendí, después de ver tantos programas, que mi vida estaba muy vacía, había perdido yo a mi familia, por mi forma de ser, por mi forma de comportarme. Vivía yo en mi oficina ya, yo soy abogado, y llegó el momento en el que dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Y decidí y tomé la decisión de empezar a ir a misa de nuevo. Me fui a confesar, empecé a ir a misa diario, porque sentía yo que tenía necesidad de cambiar. Fui bastantes días así. Una persona de adoración nocturna se interesó mucho en mí, una mujer que se llama Lucía. De repente me pedía que la acompañara a algún lugar y así. Y yo me daba cuenta cuando iba con ella. Un día se bajó y yo me quedé en su carro esperándola y me puse a rezar el rosario, sin saber rezarlo. Te estoy hablando más o menos del año 2013. Y empecé a rezarlo. Y como tardaba, empecé a rezar otro y otro. Creo que ese día recé 5 rosarios. Tiempo después alguien me habló y me dijo que si quería entrar yo a un grupo de preparación a la consagración al Inmaculado Corazón. Yo pensé que era un grupo como de chismorreo, de plática. Y le dije que sí, que quería entrar. Me acuerdo que fue en el mes de agosto de 2013. Y entonces pasó que me llega el mensaje y veo que es un grupo para algo diferente, ¿no?
mandaban el texto de la preparación a la consagración al Inmaculado Corazón. Lo abrí, lo empecé a leer y dije, esto es muy importante. Y entonces agarré y me fui a confesar. Decidí vivir la consagración totalmente en gracia. Así que cuando pasaba algo y yo sentía que había cometido un pecado, inmediatamente iba y me confesaba. Una vez el sacerdote me dijo, eso no es pecado. Digo, padre, pero yo me siento mal. Ya llevábamos bastantes días de eso, de que habíamos iniciado la preparación a la consagración. Y fue así que llegó me acuerdo que era el día de la Virgen del Rosario, no me acuerdo, fue septiembre o octubre, pero era un día 7, y era la fiesta del Rosario. Me consagro. No soy muy bueno con las fechas, lo aclaro, nada más recuerdo que es la fiesta del Rosario. Nunca me he fijado en fechas, nunca celebro mi cumpleaños. Me da igual si me felicitan o no me felicitan, no, para mí no es algo espectacular ni que me muera por ello. Porque de chico era raro cuando me celebraban un cumpleaños, entonces pues no soy afecto a las fiestas. El caso fue que me consagré y me acuerdo perfectamente que el día que estaba yo consagrando a la Virgen, había dos mujeres enfrente de mí que me estaban viendo. Sentía como si hubiera una gran comunicación entre ellas y yo, y como había hecho la preparación a la consagración, sentía que había algo más que una simple presencia, como si ellos y yo en un momento dado estuviéramos conectados. Terminó la misa, terminó la consagración que hice delante de todos, porque me subieron al lugar donde el sacerdote a donde se dan las lecturas, púlpito, y sentí esa conexión. Y al final estas mujeres se me acercaron y me dijeron, oye, no sabíamos que te estabas consagrando, pero queremos decirte que nosotros también nos preparamos y no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde teníamos que ir, pero te oímos e hicimos la consagración contigo. Para mí fue algo muy bonito. Y bueno, pues yo sabía que tenía que rezar el rosario, sabía que tenía que hacer varios compromisos. Nunca fueron del todo completos, pero adentro de mí ese día se despertó una gran hambre por decirle a todo mundo lo que estaba yo pasando, lo que estaba yo viviendo, la paz que estaba consiguiendo traer por fin a mi vida. Porque a partir de que me consagré y un poquito antes de la preparación yo noté unos cambios en mi personalidad, que había dejado de ser tan agresiva, que me había vuelto una persona muy pacífica. Y eso me llamaba mucho la atención. No quiere decir que yo era agresivo, pero pues por ejemplo en algún incidente de tránsito hubiera reaccionado mal y yo fue cuando noté que yo estaba cambiando. Cuando en un incidente de tránsito me quedé pensando por qué la gente, o por qué se había molestado y no reclamaba yo. Entonces fue que me consagré en el 2013 y algo que siempre me causó a mí extrañeza fue algo que pasó en enero del 2014. Ya vine a ver a mi papá, era viudo, traía un taxi, lo estaba reparando, lo estaba pintando, lo estaba arreglando. Tenía que ir a recoger unas personas, a veces yo lo ayudaba. Y ese día no sé por qué no le dije nada. El caso es de que él se fue a trabajar y nunca lo volví a ver. Al día siguiente en la mañana me habló su compañero de trabajo, su chofer. A mi papá lo habían asaltado, lo habían asesinado a cuchilladas. Y yo no sabía por qué no sentía odio. Yo no sabía por qué no sentía coraje. Estaba muy devastado. El caso fue de que capturaron a una persona de inmediato, fuimos, yo no sabía cómo reaccionar, lo vi, todavía con sangre de mi padre en su cuerpo.
Me acuerdo que todavía fui a una audiencia donde lo presentaron, tiempo después, y yo no sentía eso que debía de sentir, pensaba yo. No sabía qué pasaba. Lo que sí comprendía era que a mi mente llegaba la idea de perdonar porque no podía yo vivir odiando. Sabía que no podía y era una voz que me lo decía. No que la escuchara, sino era un sentimiento. Durante todo ese año pasaron otras cosas. Y mira, ahora que te cuento eso, me estoy recordando algo que creo que cuando te pasa algo malo, tú ya no quieres. Tú ya no quieres saber cómo están las cosas alrededor y te estaba diciendo que me había consagrado en 2013, pero no, no fue así. Durante ese mes de enero todavía seguía yendo yo a la iglesia y todavía no lograba yo el objetivo de tener la paz que necesitaba. Y fue hasta 2015 que me consagré. Ve tú nada más cómo me estoy confundiendo. No soy bueno con las fechas. La paz que necesitaba la conseguí en 2015. Y a partir de ahí sentí esa necesidad de llevar el mensaje de la Virgen. Y de repente conocí a alguien por Facebook, un argentino que se llama Néstor. Le platiqué lo que me estaba sucediendo con la consagración, la paz que me estaba dando. Y me dijo que conocía un poco el método, pero que no estaba consagrado. Yo tenía la inquietud de crear un grupo de WhatsApp como el que me habían a mí invitado, pero hacerlo diferente. Y lo primero que pensé es que no podía yo hacerlo solo. Cuando conozco a Néstor por Facebook, después nos llamamos por WhatsApp y le propuse hacer ese grupo de consagración. Y él dijo sí. Y entonces llevamos la consagración por WhatsApp por primera vez aquí en Pachuca. No hubo nadie en Argentina que quisiera inscribirse. Y despuésito, pues hice la invitación a algunas gentes que tenía yo en España de un grupo donde pues veían lo de las profecías y todo eso. Y pasó que de repente de un primer grupo de 14 personas en Pachuca que se consagraron, pasamos a más de 250 y luego fueron más de 500. Y para Fátima ya eran más de 1000. Hemos llegado la consagración a muchas partes del mundo. Pero desde que mataron a mi padre, quiero decirte que yo lloraba mucho a veces solo, pensando en mi papá, en lo que había sufrido, imaginando cómo lo habían hecho, lo que él había sufrido. No tenía tanta paz en ese sentido en mi corazón. Me faltaba mi padre. Y no entendía por qué si ya me estaba consagrando, si ya estaba yendo yo a misa, por qué Dios quería o por qué me lo había quitado. O había permitido eso más bien. Corrijo. ¿Por qué había permitido eso Dios? Y fue así que pues seguí viviendo en esa situación hasta que el año pasado conocí a una monjita muy especial, la Madre Luz, jovencita. La primera vez que la vi en el día de Lourdes, haciendo sus votos en mi parroquia. Siendo que su convento era de Tabasco, estaban aquí y me llamó mucho la atención. Grabé un video de ese día. Y
Ella me contestó y estaba muy jovencita, me llamó la atención, yo creo por eso. Y meses después me la encontré en la calle. Andaba con unas cajas de alimentos y la vi en la esquina y de la parroquia le dije, madre, la llevo. Me dijo, sí, hijo, llévame. Y ya la llevé a su casa. Y le dije, no, pues yo estuve el día que usted se consagró. Y nos dio risa a los dos. Digo, ese día tuvimos consagraciones. Y luego le dije, madre, lo que usted necesite, ¿eh? Y al día siguiente me tomó la palabra y me llamó para ver si podíamos ir a comprar unos pañales para adulto para su papá. Y le dije que sí. Y nos fuimos a comprar los pañales. Nunca pensé que ese encuentro cambiaría tanto nuestras vidas. El caso fue que después de esa llamada vino otra y luego otra. Y en una de esas me dice, oye, ¿no te quieres ir de misión conmigo? Necesito ir a un rancho que se llama así, ya está. Y le dije, sí, madre, lo que usted necesite. Y me fui con ella nada más porque no, ella estaba de misión, resultaba que estaba de misión. Y pues nada más venía ella y andaba buscando vocaciones. Y el día que nos fuimos conseguimos una vocación, de la actual hoy Sor Catalina. El convento de ellas es el convento del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María. Y después de esas misiones surgió la cuestión de que podíamos tener una familia consoladora integrada por laicos. Y fue que les dije así en la iglesia a las personas que se habían consagrado al Inmaculado Corazón que si querían ir a una reunión que fue todo inapropiada, porque fue a una hora que no pensábamos. Total que fue, de toda la gente que fue, pues muy pocos se quedaron, de la que fue invitada formal. Pero de la gente que iba ahí cruzándose, que nos conocíamos, ya de que nos veíamos ahí en la iglesia, le digo, oye, ven, siéntate. Pues se sentaron más de 12 y el día de hoy somos una familia consoladora. Un día estando en su casa, la Madre Superiora vino de visita. Estaba también Sor Luz porque estaba atendiendo a su papá, por eso la veía yo muy frecuente aquí en la ciudad. Tabasco es una ciudad que nos queda 12, 14 horas, 12 horas de aquí en auto. Y ese día estaba ahí su madre, la Madre Superiora, que se llama Antonia, y me acuerdo que me sorprendió porque estaban rezando en lenguas. Y su papá acababa de fallecer. Y ya estaba ella dándoles mensajes, revelaciones privadas, de consuelo a esa familia. Madre Antonia tiene ese don especial de hablar con Cristo y de hablar en lenguas y de mandar mensajes de Él. Son impactantes, la verdad, porque están llenos de amor y te hace llorar mucho cuando lo escuchas. Pero como de alegría, como de consuelo, no te puedo explicar con palabras cómo es. El caso es de que ese día estaba ella dando consuelo en lenguas y de repente me ve a mí ahí y me dice, José Luis, quiero decirte una cosa. Dice, el servicio ensancha el corazón, invitándome a no dejar de servir. Me dejó pensando, ¿no? Y luego ella se sube al coche que yo llevaba y también la monjita porque las iba a llevar yo a tomar un camión porque ellas iban a tomar un avión para irse a su lugar donde está su convento. Y me acuerdo que se sube Madre Antonia enfrente, Madre Luz atrás, me subo al coche y de repente me doy cuenta que ellas siguen hablando en lenguas. Le sigue hablando la Madre Antonia a la Madre Luz. Y ese momento sentí que tenía yo que aprovecharlo y le pregunté, ¿te puedo preguntar algo? Así con toda la confianza. Y me dijo, sí. ¿Y mi papá? Y ella me dijo, tu papá alcanzó misericordia, pero tienes que hacer algo todavía. Y yo, ¿qué? Dice, tienes que ir a la casita de mi madre y entrar de rodillas. Entendí que tenía que ir yo al Tepeyac, allá en México.
Y pues yo nunca me imaginé así, entrar de rodillas ahí. Le pedí a un amigo que me acompañara, un taxista. Y él vio y testificó cómo entré yo de rodillas. Pero me acuerdo que llevaba yo un rosario que me acababan de regalar, que venía de Polonia, de ahí del convento de Santa Faustina Kowalska. Tenía una reliquia de ella. Y decidí rezar el rosario desde la entrada del atrio hasta la entrada de la basílica. Y yo le decía, Señor, lo único que te pido es, si es posible, que yo sepa que esto funcionó. Que lo que voy a hacer servirá para que mi Padre ya llegue al cielo contigo. Y empecé a rezar. Y cada paso de rodillas es muy duro en ese piso, que es como piedra volcánica, de colores. Y te quema mucho. Y yo iba de traje ese día, porque fui a trabajar. Pero iba con mi rosario. Y dije, ¿cómo me irá a hacer que me dé cuenta yo de que esto funciona? Pues te digan dudas, ¿no? No duda de que no fuera a pasar lo que yo pedía, sino de cómo saberlo. El caso es de que me fui rezando el rosario y exactamente antes de entrar a la puerta, pues yo ya estaba pidiendo por el Papa, haciendo las últimas oraciones, cuando tras dar el primer paso dentro de la iglesia, dentro de la Basílica de Guadalupe, perdón, en el momento que pongo la primera rodilla ahí, estaba yo no solo terminando de rezar el rosario, sino que pasó algo con mi rosario que yo llevaba. Este se abrió de donde yo no lo estaba sujetando. Y entonces comprendí lo que estaba sucediendo en ese momento. Como ustedes saben, el rosario tiene pues una especie como de cadena, ¿no? En los enlaces entre cuenta y cuenta. Y pasó que al abrirse el rosario entendí que mi padre había sido liberado. Bueno, pues es la historia que yo te quería contar. Yo te agradezco mucho que me hayas escuchado. Que los corazones de Jesús y de María te bendigan.